Valdebenito. Sí, presidente, creo que no solo me acaba de dar la palabra, sino que esta misma sesión me acaba de dar la razón, o nos acaba de dar la razón, que no había ningún en el siglo XXI de estar sesionando, de que funcione la legislatura, de las comisiones, de que el recinto, que la legislatura, que las legisladoras y los legisladores, que los representantes del pueblo mención a la Constitución. Yo quiero volver a recordar que la Constitución provincial establece en su artículo 7 que en ningún caso y por ningún motivo el pueblo y las autoridades deben defender el cumplimiento de esta Constitución. Digo esto porque lamentablemente no voy a ahondar mucho porque creo que la presidenta del bloque va a plantear esto, pero la legislatura nunca debió haber estado cerrada a la presentación de proyectos, a la presentación de debates, al recibimiento a los sectores sociales, porque las formas virtuales, el mail o hasta el fax son creaciones del siglo. Señor presidente. Legislador, no estuvo. Sí. La legislatura no estuvo cerrada ni un solo día, ni una sola hora hábil. Cuando se estableció el primer decreto. No le di lugar a la interrupción. No, pero usted plantea que la legislatura estuvo. Ya me está interrumpiendo. Ya me está interrumpiendo, me está cortando la palabra. La legislatura no tiene atribuciones, no presidente. Se tomó de más. Se tomó atribuciones de más. Cerrada. La se tomó atribuciones de más. Ningún día. La legislatura no estuvo cerrada ningún día. De hecho, ¿ahora me cortaron la palabra? En su bloque presentaron proyectos. Lo que pasa es que la palabra, presidente, o estoy hablando. Cuando se falta, la verdad, es importante aclararlo, legislador. La legislatura ¿Estoy no estuvo en uso de la palabra o no ningún... estoy en uso de la palabra? Hable lo que quiera. Hable lo que quiera, señor presidente, después hablo yo. Bien, la legislatura no estuvo cerrada ningún día. Se estableció una guardia mínima en la mesa de entrada, como en el resto de las áreas, en recursos humanos, en administración, en tesorería, y los proyectos se pudieron presentar salvando las formalidades de que los legisladores no podían viajar a la capital provincial, se podían presentar a través de los bloques en la mesa de entrada. De hecho, llegaron muchos proyectos desde el primer día de la cuarentena. Quería dejar esa salvedad porque la legislatura no estuvo cerrada ningún día y continúa abierta para la presentación de proyectos. Continúe con el uso de la palabra, se lo escucha. Señor presidente, le pido que no me vuelva a interrumpir porque estoy en el uso de la palabra. Y no agredí a nadie y no mencioné a ninguna persona en particular. Entonces, el reglamento creo que se debe aplicar en igualdad para todos, si no, está haciendo un uso que no corresponde. Pero a eso voy, señor presidente. Porque este decreto, que es el que estamos analizando hoy, creo que podría haber sido mejor. Creo que el gobierno de la provincia de Río Negro, y en esto quiero diferenciar el funcionamiento político del tratamiento de la pandemia, de la emergencia por la pandemia, porque creo que en eso hay un objetivo en común. Y creo que ha sido respaldar las políticas del gobierno nacional, que ha priorizado el cuidado de la vida, el cuidado de las poblaciones en riesgo, la asistencia y el fortalecimiento del Estado que habíamos recibido abandonado, Estado que habíamos recibido sin Ministerio de Salud. Hoy algunos medios quieren establecer y criticar a Ramón Carrillo, tal vez no el primer ministro de Perón, el primer ministro de la República Argentina y fundador del sanitarismo y del Ministerio Público en Salud en la República Argentina. Y creo que en esas políticas creo que estamos coincidiendo y son las que hay que priorizar. Pero también, señor presidente, debemos marcar que el gobierno
de la provincia de Río Negro, en muchos puntos de este seguimiento de la pandemia, ha actuado de atrás, ha actuado mal, ha actuado a destiempo, pero sobre todo ha actuado sin la construcción de los debidos consensos, escuchas, en atendimientos a distintos sectores, que es lo que nosotros venimos planteando desde el primer día. Esto no quiere decir que no aceptemos, porque también lo planteamos desde el primer día, que es en los ejecutivos donde se centra la ejecución y el tratamiento de una emergencia. Y en eso rescatamos el accionar del gobierno nacional a través del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por supuesto que ponemos en manos de la gobernadora y de cada una y cada uno de nuestros intendentes y nuestras intendentas el sostenimiento y el desarrollo de políticas. Pero hubo cosas que se hicieron mal, y una es este decreto, señor presidente. Este decreto tuvo un decreto previo, que era el que creaba el comité de crisis. Ese decreto está reafirmado en este decreto, en el artículo 4, donde ratifica o nombra a los ministros que integran ese comité de crisis. Pero ese comité de crisis, señor presidente, creado por el decreto anterior y nombrado en esto, debía haber sido reformulado en este decreto de necesidad y urgencia. Ese decreto tuvo la oportunidad, la gobernadora, de haber convocado a los distintos sectores de la oposición, de la legislatura, del sector económico y social, de científicos y epidemiólogos, justamente como la actividad y las decisiones están más centralizadas en el Ejecutivo, de haber tenido, como lo hizo el gobierno nacional, mayor escucha, mayor apertura democrática. 15 veces fueron ministros del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. En nuestra legislatura no tuvimos nunca al ministro de Salud. En ese sentido, señor presidente, ese decreto, presentamos un proyecto de ley que ni siquiera quiso ser en ninguna de las comisiones, que creaba un comité de crisis con los tres poderes. El comité de crisis creado por el Poder Ejecutivo, por un decreto simple que está mencionado en el enmienda, o no hicieron públicos como corresponde sus resultados, o no hicieron públicos sus reuniones. No sabemos cuándo se reunió este comité de crisis ni qué resolvió. Y ese comité de crisis estaba planteado como interpoderes. Y ahí sí, también hubo otro proyecto donde criticamos, señor presidente, que se haya autodesignado como representante de la gobernadora. No dice que tenía que ser un representante. El decreto de la gobernadora dice que han mezclado los tres poderes, y en este decreto reafirma y le da atribuciones, sobre todo de recursos, a los ministros del Poder Ejecutivo que ella designa en representación del Poder Ejecutivo para integrar ese comité de crisis. Y la legislatura nunca resolvió cuál era su representación. Y esto marca un cambio y una diferencia en el manejo político de una pandemia. Y esto es lo que no es bueno. No es bueno que un gobierno se cierre sobre sí mismo. No es bueno que un gobierno se cierre a la política, al debate, a la escucha. No es bueno que el comité de crisis sea una cáscara vacía de representación solamente de tres personas. Una autodesignada, la gobernadora y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, que al comité de crisis lo único que le escuchamos decir públicamente era querer usar un tapaboca al sindicato de los judiciales. Después no sabemos qué participación tuvo el Poder Judicial en el comité de crisis. Tratamiento de una pandemia que seguro que es inédita, que es grave, que queremos aportar, porque en esto sí estamos convencidos
que tiene que haber unidad política para el tratamiento de la pandemia, pero para que haya unidad política tiene que haber diálogo, tiene que haber escucha, y tiene que haber algo que dijo el presidente de la Comisión de Constitucionales: institucionalidad política. Dijo, los momentos de crisis nos pueden dar la oportunidad de mayor institucionalidad. Yo quiero preguntar, ya que no se modificó el comité de crisis, no funcionó, no se quiso aceptar nuestra propuesta de comité de crisis, que era un consejo científico epidemiológico, y muchas críticas hubo sobre el manejo epidemiológico. Hubiese sido por lo menos que en un consejo asesor la oposición pudiera escuchar más seriamente y no debatir por los medios, sino en un consejo institucional funcionando en la legislatura, donde todos podamos escuchar las distintas voces de la epidemiología, del Ministerio de Salud, de la ciencia. Y otro consejo económico-social. Ahora escuchamos que la gobernadora habría creado un comité o un consejo económico productivo. Digo habría porque en los decretos no figura en ningún lado, porque en el boletín oficial no está publicado. Entonces, ¿cuál es la institucionalidad de la que se habla? Y sin la oposición. ¿Qué es ese comité? Son reuniones que convoca la gobernadora, a quien ella quiere, sin explicitar los objetivos de ese consejo. Entonces, me parece que hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer mucho mejor.